Bienvenidos a un nuevo vídeo de brokerjunior.com en el canal de YouTube Curso de Trading Gratis. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero y trader, y hoy te quiero hablar de cómo saber si una tendencia continúa. Para detectar cualquier pauta de continuidad debe haber un requisito mínimo, y es que existe una tendencia previa. Si no hay tendencia, no hay nada que continuar. Tras la tendencia se genera una pausa para su posterior continuación. Esa pausa en el camino son los patrones que vamos a identificar a continuación. Patrón número 1. Triángulos. En el análisis técnico se diferencian entre triángulos ascendentes, descendentes, simétricos, expansivos, pero bajo mi punto de vista merece la pena memorizar el patrón, pero no el nombre. Por lo que a todos les llamo exactamente igual para simplificar, triángulos. ¿Cuáles son las características de los triángulos? 1. Debe existir una tendencia previa. 2. Los máximos y mínimos cada vez son más estrechos. Otra opción es que los máximos sean cada vez más bajos y los mínimos iguales, formando una zona de soporte. También se da el mismo caso, pero al contrario, es decir, que se vayan formando una zona de resistencia y los mínimos cada vez más altos. 3. Necesitamos 4 puntos como mínimo para poder trazarlo. 4. El punto de unión le llamamos vértice. 5. La diferencia entre las dos líneas que salen de ese vértice le llamamos la base. 6. Al ser una figura de continuidad, la teoría clásica dice que tracemos una sola línea horizontal desde la base y en ella o sobre ella proyectemos la altura de la base, ya que si el precio rompe esa línea horizontal es altamente probable que llegue hasta el objetivo marcado como mínimo. Mi recomendación es que traces siempre dos líneas horizontales y proyectes tanto hacia arriba como hacia abajo el tamaño de la base. En función de por dónde rompa el precio es por donde deberíamos entrar al mercado, es decir, corto o largo. Por lo tanto, puede darse el caso de que una figura de cambio sea una figura de continuidad o también, como es este caso, una figura de continuidad se convierta en una figura de cambio. Por último, verás en muchos libros que una figura, en vez de triángulo, se le llama cuña, bandera, banderín, gallardete. La diferencia teórica es que, bueno, unas apuntan hacia un lado y otras hacia otra. Sin embargo, en la práctica no cambia prácticamente nada. Por lo tanto, insisto, olvídate de los nombres, llámale a todo triángulo y memoriza el patrón para reconocerlo y actuar lo más rápido posible. Patrón número 2. Banderas. En principio es un patrón de continuidad, sin embargo se puede convertir en un patrón de cambio en ciertos momentos. La tendencia previa debe ser muy vertical y a esa le llamamos mástil. ¿Cuáles son las características de la bandera? La primera, pues como acabo de comentar, debe existir una tendencia previa. Esa es la que debe ser muy vertical y la llamaremos mástil. El segundo punto, los máximos y los mínimos se mantienen en niveles aproximados formando una especie de rectángulo. Tercero, necesitamos 4 puntos como mínimo para trazar ese rectángulo, para trazar dos líneas, una por arriba y otra por abajo. 4. Al ser una figura de continuidad, la teoría clásica dice que tracemos solamente una línea horizontal desde el final del mástil y a partir de ahí proyectemos la altura de este, ya que si el precio rompe esa línea horizontal es altamente probable que llegue hasta el objetivo marcado como mínimo. Al igual que antes, mi recomendación es que traces siempre dos líneas horizontales, que proyectes tanto arriba como abajo y en función de por dónde rompa, entrar al mercado. Como curiosidad, cuando sucede que la bandera gira la tendencia, se le llama BART. ¿Por qué? Por Bart Simpson. ¿Cómo es que llega este nombre?
Bueno, pues esto llega porque el mástil hace la primera parte de la cabeza, la zona de pausa donde se forma la bandera es como si fuese el pelo y luego vuelve a caer la tendencia con otra especie de mástil que sería lo que cierra la cabeza. Esto es muy típico en el mercado de criptomonedas. Patrón 3, la vuelta en V. La vuelta en V es muy fácil de reconocer por su forma, pero muy difícil de aprovechar por su velocidad. Las características principales son 1, que aumenta mucho el volumen, 2, que caiga el precio verticalmente hasta un punto, 3, que rebote en ese punto y recupere el 100% de la caída. Las vueltas en V pueden ser un patrón tanto de continuidad como de cambio de tendencia, pero dependiendo de hacia dónde vaya esta. El mayor problema que tenemos es identificar el punto de apoyo anticipadamente y entrar justo en él. Es muy arriesgado, pero también muy lucrativo porque si consigues identificarlo en un periodo de tiempo muy cortito, puedes conseguir una operación muy buena. El patrón número 4, más que un patrón, es un principio y se llama principio de confirmación y divergencia. Llamamos principio de confirmación cuando dos o más indicadores nos aportan la misma señal o la misma información apoyándose unos a otros y por tanto confirmándose. Por ejemplo, si tenemos unas velas que están en una fase alcista y tienen una línea de tendencia alcista, el indicador precio nos está indicando alcista. Si además hay un aumento de volumen, el indicador volumen nos indica alcista. Si además incorporamos otro indicador tendencial como podría ser el ADX y marca 30 puntos, este indicador también nos apoya. Por lo tanto, tenemos tres criterios que están confirmando la tendencia. Llamamos divergencia cuando ocurre justo lo contrario, es decir, que los indicadores nos dicen cosas totalmente opuestas, como puede ser que unos confirmen una cosa y otros otra. Por ejemplo, imagínate que el precio nos está indicando máximos crecientes, sin embargo, el RSI nos está indicando que está en una zona de sobrecompra. Los indicadores, el del precio y el del RSI, nos están diciendo cosas opuestas, por lo tanto, están en divergencia y eso nos puede indicar un posible cambio de tendencia. Por último, recomendaciones para operar con estos patrones. Se puede operar tanto dentro de la figura o en su ruptura. Eso va a depender del espacio temporal en el que estemos. Por ejemplo, en day trading, bajo mi punto de vista, no es recomendable operar dentro de la figura, ya que la formación será muy pequeña y será muy arriesgado. Sí que es recomendable operar sobre la ruptura de la figura, poniendo lógicamente el stop loss en el lado contrario de esta. El objetivo será buscar la altura aproximada del mástil o de la base que hayamos marcado y proyectado a futuro. En medio y largo plazo sí que es recomendable operar dentro de la figura. Al ser un plazo intermedio podemos sacar varios puntos, varios pips o varios ticks de beneficio en ese periodo y también es recomendable operar la ruptura de la figura. ¿Problema que nos podemos encontrar? Que se puede dilatar mucho en el tiempo. Al ser un largo plazo o un medio plazo se nos pueden ir semanas, meses o a lo mejor años, dependiendo del aguante y la confianza del trader en su propio análisis.